Shalom, shalom, buenas noches, amados hermanos. Vamos a continuar con la serie de reflexiones, ¿verdad? Que el Señor me mandó a realizar, ¿verdad? Por 21 días. Hoy voy a reflexionar sobre una palabra, ¿verdad? Que nosotros conocemos y que a veces tal vez no le damos suficiente importancia, que es la palabra redención. El significado básico de redención es soltar o dejar en libertad por el pago de un precio o salvación por medio de un método muy costoso. La redención es usada tanto en el viejo pacto como en el nuevo pacto para describir la misericordia y acción, ¿verdad?, costosa que nuestro Dios hizo a favor de toda la humanidad. Pero debemos de estar claros, ¿verdad?, que se usa esta analogía y no quiere decir que Él haya pagado el precio a alguien, ¿verdad?, sino, o sea, que no es un pago que se le hizo a alguien, sino que la misericordia de Dios, ¿verdad?, al ver lo imposible del ser humano de salir de la situación de bajeza espiritual en que se encontraba, ¿verdad?, Él en su misericordia utilizó su poder y se involucró, ¿verdad?, en la profundidad más grande de sufrimiento posible para rescatar a la humanidad. En el viejo pacto se habla de cómo Dios redime a Israel de Egipto. En pocas palabras, liberó al pueblo tanto de la esclavitud material como de la esclavitud espiritual. Y dice así en Éxodo 6:6 la palabra del Señor: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahvé, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os liberaré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Dios no solo liberó, ¿verdad?, a Israel de la opresión que Egipto estaba realizando, sino también, ¿verdad?, redimió sus pecados, como dice el Salmo 130.8, que eso también nos involucra a nosotros, ¿verdad? Dice, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. El hombre no puede pagar el precio, ¿verdad?, por alguien más, ¿verdad?, ni para sí mismo, porque la redención del alma tiene un precio enorme y eso no lo lograría jamás el hombre. Se tiene que abandonar toda esperanza de que uno mismo pueda pagar ese rescate. Para poder entender la redención en el nuevo pacto, tenemos que comprender la condición de los seres humanos como esclavos del pecado. En Juan 8:33 y 34 nosotros vemos en un diálogo que el Señor tiene con algunos fariseos y le dice: le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Yeshua les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que, amado hermano, si a pesar de haber sido ya rescatado por el Señor y haber encontrado la salvación, y aún continúas en pecado, significa que eres esclavo del pecado, o que somos esclavos del pecado, porque me incluyo yo también. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Verdad? Me disculpan ahí que tengo una alergia ahí que se me pegó, ¿verdad? Los creyentes entonces, hermanos, ¿verdad?, todos nosotros que somos creyentes, ¿verdad?, porque obviamente hay humanidad que no es creyente,
¿verdad? Es decir, la humanidad creyente anda por 4.000 millones aproximadamente, de los 7.000 millones que es la humanidad, lo que significa que hay 3.000 millones de seres humanos que no creen, ¿verdad? Pero los que somos creyentes, ¿verdad? Entonces nosotros por la fe en Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Es que nosotros hemos alcanzado la redención por su sangre, ¿verdad? Como dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es el yugo de la esclavitud? El pecado. Ya nosotros somos libres, ya no somos esclavos. Sin embargo, a veces hay creyentes que a pesar de haber alcanzado la libertad con que Cristo nos hizo libres, se vuelven a poner el yugo de la esclavitud. Que Dios nos ampare, ¿verdad? Que nosotros vayamos a caer en eso. La redención pagada, ¿verdad? Ese costoso precio por la vida de nuestro Señor, Yeshua, ¿verdad? Solo pudo haber provenido del Dios mismo, ¿verdad? Y es un acto en el que Dios quiere redimir a toda la humanidad. Porque un Dios de justicia no va a querer redimir solamente a un pueblo, sino que el Dios de justicia en el que nosotros creemos quería redimir a toda la humanidad, ¿verdad? Nosotros vemos en el libro de Romanos 3, durante esa lectura, ¿verdad?, de que Pablo habla a los judíos, ¿verdad? Porque recordemos de que Pablo muere en el año antes del 70, ya para la quema de Jerusalén ya Pablo había muerto, en el año 70. Entonces, todo lo que Pablo hizo en ese tiempo eran las comunidades judías, ¿verdad?, que estaban en la diáspora, donde Pablo se reunía con ellos, ¿verdad? Y entonces, aquí nos dice que Pablo, hablando a los judíos, ¿verdad?, aquí le dice Pablo que el propósito del rescate, judíos y gentiles, es decir, es la humanidad completa, ¿verdad? Ok, no es únicamente para los gentiles ni únicamente para los judíos. El pueblo judío es llamado el pueblo de Dios, ¿verdad? Y aquí nosotros debemos de estar claros que el evangelio que predicó el Señor fue predicado primeramente para los judíos, como lo dice en la parábola o en el diálogo que tiene con la mujer sirofenicia, ¿verdad? El pan ha sido traído a los hijos, y en este caso el pan fue presentado a los judíos. El evangelio del Señor fue dado primero a Israel para el bienestar de ellos, para que fueran redimidos, y en segundo lugar, para que este mensaje de redención fuera compartido con el mundo, ¿verdad? Pablo lo dice aquí en referencia a la condición espiritual de toda la humanidad, tanto judíos como las naciones. Cuando hablamos de gentiles, ¿verdad? O sea, eso estamos hablando, haciendo la traducción literal, de las naciones. Lo leemos en Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y como toda la humanidad está bajo pecado, toda la humanidad necesitaba ser redimida. Y la redención, ¿verdad?, vino a través de la sangre del Santo. Pablo aquí en esta carta, ¿verdad?, hace una pregunta. ¿Qué pues? Aquí esa pregunta está llamando a la reflexión interna de nosotros. Y también continúa la pregunta, ¿somos mejores? Es el cuestionamiento que hace Pablo a nosotros. ¿Tú te consideras mejor? ¿Tú te consideras mejor cristiano? ¿Verdad? Pablo era judío y él estaba hablando a una comunidad judía, pero también
¿verdad? Esta carta es hecha para nosotros, ¿verdad? Obviamente que también nosotros, desde el punto de vista espiritual, somos ese Israel, ¿verdad? Porque somos creyentes en el Eterno, ¿verdad? Y entonces la carta se queda para que trascienda los tiempos y también nos cuestione a nosotros, ¿verdad? Son palabras tajantes, ¿verdad? Son palabras que tienen un espíritu que hace que nosotros reflexionemos. Como ya ha sido afirmado, ¿verdad? Los judíos, los griegos, los gentiles, las naciones, todos estamos bajo pecado. La frase aquí en Romanos, en el versículo 9, 3:9, ¿verdad? Habla claramente de que todos vamos a ser juzgados por el pecado, ¿verdad? Si quedamos por nuestra cuenta, porque si quedamos por nuestra cuenta, no habrá esperanza de redención, ¿verdad? Si no has recibido, ¿verdad?, el Evangelio, pero en tu corazón, que quede grabado como en piedra, en tu mente y en tu corazón, te aseguro, hermano amado, de que vas por un camino que te va a llevar rápidamente a recibir la ira de Dios, porque con Dios no se juega. Amado hermano, este llamado es para ti. Con el Señor no podemos estar jugando. La única manera de evitar eso es que obedezcamos el Evangelio que nuestro Señor, el Yeshua HaMashiach, ¿verdad?, nos dejó, para que el juicio del pecado, ¿verdad?, no caiga sobre nosotros. Nosotros entendemos que hemos sido creados desde niños, desde el nacimiento, con una influencia del pecado por nuestra condición de raza caída. El Yetzer Hará comenzó a crecer junto con nosotros en cada personalidad humana. Cuando el Señor miró a la humanidad, Él veía con mucho sufrimiento el hecho de que el pecado producía muerte en los seres humanos y no había quien pudiera rescatarlo. Que no, el hombre no puede rescatar a otro hombre y el hombre no se puede rescatar a sí mismo. Si nos quedamos por nuestra cuenta no hay esperanza y tenemos que nosotros que ya entramos al camino, al redil del Señor, hay que obedecer el Evangelio. Hay que obedecer el Evangelio en su totalidad para que nosotros nos lleve a un camino para recibir la promesa de vida eterna que Dios, ¿verdad?, nos ha dejado. Dios miró a la humanidad y la mira actualmente. Y Dios ve el pecado de la humanidad. Por eso es que también nosotros ahora que hemos sido iluminados, que la luz ha caído sobre nosotros, debemos de también ser instrumentos de salvación para otras personas. No solamente nosotros quedarnos, ¿verdad?, con la salvación que hemos alcanzado. Entonces Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Nosotros ahora ya no podemos ser inútiles, porque ya recibimos la redención, ya comenzamos el camino, ya hemos transitado por la verdad y ya empezamos a conocer su verdad. Y entonces tenemos que ahora ser nosotros luz también para otros, para nuestra familia, para nuestras esposas, esposos, para nuestros padres, para nuestros hermanos, para nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que ser luz para ellos. Esto nosotros cuando vemos aquí en Romanos 3:12 que dice todos se desviaron, ahí es una palabra inclusiva. Aquí no está hablando únicamente de los judíos, está hablando de toda la humanidad. Solo hay una manera, hermano, de cambiar, porque yo sé que las tentaciones del Yetzer Hará en nosotros a veces, ¿verdad?, como les decía en la prédica de ayer,
A veces la inclinación al mal, las tentaciones de tu carne son fuertes. Solo hay una manera de que podemos cambiar, confiando en el Evangelio, obedeciendo el Evangelio, con temor de Dios, delante de sus ojos. Debemos de estar claros, como estaba claro el rey David, el salmista. Estaba claro y decía: ¿de dónde me esconderé de ti? Si estoy debajo de las aguas, ahí estás tú. Si estoy debajo de la tierra, ahí estás tú. ¿De dónde? Por eso es que aquí la reflexión nos dice: con temor de Dios delante de sus ojos, porque los ojos de Dios están en todos lados. Debemos tener una perspectiva correcta de lo que significa esta frase. Sus ojos nos ven en todo momento. Sus ojos ven las cosas que tú estás haciendo. Nosotros deberíamos, los ojos del Señor miran tu corazón y miran cómo estás, ¿verdad? Llevando las prioridades de tu vida, tomando decisiones que no son correctas. Cuando tomamos decisiones, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Es algo que tenemos que estar claro, ¿verdad? La comunidad judía estaba claro de eso, ¿verdad? Pero cuando nosotros tomamos decisiones, ¿en base a qué tomamos las decisiones? Los judíos toman sus decisiones apegados a la ley. Y aquí nosotros pensamos que la ley, porque nos han metido a nosotros en la cabeza que la ley es maldición. Pero la ley no es maldición, la ley es revelación. La palabra de Dios, ¿verdad?, que está en el viejo pacto, que conocemos como Torá, porque es palabra de Dios. Yo no puedo decir que esa palabra que es de Dios es maldición. Estoy errado si yo digo que la palabra de Dios es maldición. No sé cuántos de ustedes pueden atreverse a decir eso. Pero la palabra de Dios es bendición. Fue dada por Dios para revelarnos el camino. Y ya lo explicábamos en las prédicas, ¿verdad?, cómo hay una conjunción, ¿verdad?, una relación directa entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Les hablaba de que la Torá en el Shema decía, ¿verdad?, el Ejad, y que el Ejad, Yeshua en el nuevo pacto lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Que hablábamos de que ahí hablábamos del Emet, ¿verdad? Hablábamos el Drech, ¿verdad? Y el Hayim, que esas tres cosas, ¿verdad?, en una sola se compone, ¿verdad?, de lo que es el Ejad. Esa es la unidad, y ahí está revelado. Yeshua lo revela ya más claramente para nosotros. Y la Torá era revelación para los judíos, en un contexto en el que no existían gobiernos, en un contexto en el que no existía policía, en un contexto en el que no existía ejército. Pues ellos tenían que guiarse por una ley, y esa ley, ¿verdad?, es la que inclusive nosotros hemos aplicado en nuestros códigos legales, ¿verdad?, hasta cierto punto. Algunos países inclusive van a los niveles de aplicar la ley completamente cuando dice vida por vida. Por ejemplo, en algunos países, si alguien mata a alguien, pues va a la silla eléctrica o a la inyección letal o a la cámara de gas. Entonces, debemos de estar claros, Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, ¿verdad?, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley te hace el conocimiento del pecado, te indica qué cosa es el pecado. La ley, ¿verdad?, nos revela el pecado. Si nosotros estudiamos el viejo pacto, vamos a conocer la revelación, ¿verdad?, en cuanto al pecado, y en base a eso podemos guiarnos. Pero la redención no la puede hacer la Torá. Ninguna carne se justificará delante del Eterno, aunque la ley, ¿verdad?, cumpla su ley, aunque cumpla la ley en su totalidad. No fue dada la Torá, no fue dada la ley como un instrumento para hacer que alguien justo, ¿verdad? Esto es algo diferente, ¿verdad? No es para eso. A través de la ley vamos a aprender
¿Cuál es el propósito? A través de la ley, ¿verdad? Adquirimos el conocimiento del pecado, ¿verdad? Eso es lo que nos dice aquí, que la ley primero, que todo su propósito principal es definir lo que es justo, cuál es la voluntad de Dios, lo que Dios espera de nosotros, y esa expectativa es una exigencia que no es negociable, ¿verdad? El Señor lo predica y dice que la ley se resume en dos cosas: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Un Dios de amor es el que vemos en el sacrificio por nosotros, ¿verdad? Y que nos da la seguridad eterna de Yeshua HaMashiach, de que cuando Él murió, Él nos redime. Específicamente en aquel momento del Pesaj que ocurría, la redención de la humanidad. Y Él murió ese día para redimirnos eternamente a nosotros de nuestros pecados. Si te mantienes en una relación eterna con Dios de obediencia para poder pertenecer a su reino. Un súbdito que no cumple con las leyes del rey es echado fuera del reino o echado a una cárcel. Nosotros tenemos, ahora que ya hemos sido iluminados por la palabra del Señor, por el Evangelio de Dios, obedecerlo en pensamiento, en palabra y en acción, para poder pertenecer realmente a su reino y poder decir que somos hijos de Él. Porque si somos hijos, vamos a obedecer y aceptaremos, ¿verdad?, todas esas buenas nuevas del Evangelio que están ahí para nosotros y que están reveladas y que van a hacer prosperar nuestro camino, como dice la palabra en Josué, van a hacer prosperar nuestro camino. Que el Señor, Dios Todopoderoso, nos guarde y nos proteja de seguir avanzando, hermano. Los insto a obedecer el Evangelio, a ir avanzando con pasos, aunque sean pequeños, pero cada día tenemos que ir avanzando con pasos pequeños, en obediencia a Dios. Dios ha enviado a hermanos a cumplir con un propósito, y algunos tal vez por el trabajo, por otras cosas, no lo han hecho. Vean sus prioridades, hermanos, las prioridades del ser humano. Cuando nosotros ponemos nuestras prioridades por encima de lo que Dios, ¿verdad?, nos pide, realmente nos estamos convirtiendo en siervos inútiles. Entonces, hermanos, pongamos al Señor, nuestro Dios, siempre como principal prioridad para nosotros, en nuestras acciones diarias. Que el Eterno les bendiga y los prospere y les guarde y los cubra en todo momento. Un saludo desde el aposento alto.